¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Y al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, en el día de hoy, 17 de septiembre, vamos a llevar este servicio que tiene por nombre El Salvador de todos los hombres. Vamos a llevar en el nombre de Jesús. Este servicio se llama El Salvador de todos los hombres. Entonces, vamos a leer el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Primera de Timoteo, y así en el nombre de Jesús. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjate bien. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, cuando nosotros leemos ahí, claramente está diciendo, bueno, que Dios es el Salvador de todos los hombres. Pues muchos, cuando miran estas palabras, dicen, bueno, Dios es amor, y como Dios es el Salvador de todos los hombres, pues Dios no puede condenar a nadie. Amén. O sea, ese es un pensamiento de la gente. Todo el mundo se va a salvar. Haga bien o haga mal, pues la gente se salva. Dios es amor. ¿Cómo va a condenar a Dios a nadie? Pero fíjate bien, que si leemos con cuidado, al final dice, mayormente de los que creen. Ese mayormente hace una diferencia entre la persona que cree y la que no cree. Amén. Ese mayormente hace una diferencia. Y vamos a mirar a través de la Biblia qué es esa diferencia. Amén. Entonces, miraremos en el Antiguo Pacto, antes del Antiguo Pacto, cuando en el Antiguo Testamento Dios trató con Abraham y pasó algo que Abraham hizo. Dice en Génesis 14, 1, 20, Génesis 14 del 1 al 20. Cuando Lot, su sobrino, vivía en la región de Sodoma y Gomorra, él vivía en Sodoma, pero era una sola región, él fue secuestrado, junto con toda la gente que vivía en esa zona. Entonces fíjese bien lo que pasa en Génesis 14 del 1 al 20. Vamos a leerlo. En el nombre de Jesús dice, aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Ariot, rey de Lazar, Kedorlaomer, rey de Lan, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, contra rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Carnaín, a los susitas en Han, a los emitas en Sabe Kiriataín,
y a los horeos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en el Hasezontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goín, Rafael, rey de Sinar, Ariot, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Cuando oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y llamó a sus criados, los nacidos en su caso 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham un diezmo de todo. Pues fíjese aquí Abraham salva a su sobrino y al pueblo que con él estaba del secuestro, se los habían llevado. O sea, los libera. Amén. Él salvó a toda esa gente. Sin embargo, el único que recibe la bendición es Abraham. Amén. Ningún otro recibe la bendición. Y ese es cumplimiento de la promesa que ya Dios le había hecho. Dice: y te bendeciré y será bendición. Amén. El cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho. Pues la bendición no la recibieron nosotros. Ahora, si nosotros vemos bien, Abraham junto con su sobrino rescató a toda la gente que vivía en esa zona. Amén. O sea, Dios ayudó a Abraham para que no solo rescatara a su sobrino, también rescató a toda la gente que vivía en la zona. Eso es un hecho interesante. ¿Y por qué es interesante esto? Porque se salvó a un pueblo impío, como dice Génesis 18, 20, Génesis 18, 20 al 23. Vea, y así en nombre de Jesús. ¿Sabe que le dice Dios a Abraham? Entonces Jesús le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jesús. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Entonces, cuando Abraham comienza a interceder para que Dios no destruya a todo el mundo. Amén. Y tiene una conversación interesante. Y Dios termina diciéndole que si siquiera se hallaren ahí 10 justos, salvaría la ciudad. Y ni siquiera se hallaron 10 justos. Amén.
Y el 32, ¿qué leemos? Ya sigue el nombre de Jesús. Dice así. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Pues no se encontraron 10 personas justas en ese pueblo. Pero lo interesante que nosotros vemos es que anteriormente, por mano de Abraham, se rescató a Lot y se rescató a toda esa gente que era impía, que era perversa. Amén. Entonces, esto nos pone a pensar, nos debe hacer reflexionar sobre el punto de que en un momento dado, las personas, como Dios es misericordioso, puede salvarla de una situación, de un problema, de una dificultad. Amén. Pero eso no les asegura que Dios va a estar con ellos siempre, ni les asegura la salvación. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Al nombre de Jesús, la gloria. Alábalo, hermanos. Santo, santo su nombre. Gloria a Jesús. Ahora, para aclarar una cosa, Dios hablaba con Abraham. Abraham fue llamado amigo de Dios. Amén. Por la promesa, Dios le había dicho a Abraham que lo iba a bendecir, y aparece de repente este sacerdote Melquisedec bendiciéndolo. Ahora, miremos quién hablaba con Abraham, porque nosotros empezamos hoy a hablar de el Salvador de todos los hombres. Amén. Entonces vamos a mirar en Hebreos 7, del 1 al 7. Dice así, en el nombre de Jesús. Y así. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Y hacemos una pregunta aquí. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem y rey de paz. ¿Usted conoce algún ser que sea rey de justicia, rey de Salem y rey de paz? Amén. ¿Usted conoce a alguien así? El rey de justicia, el rey de Salem y el rey de paz es uno solo. Amén. Esos son atributos de Dios. Y la Biblia dice, para que entendamos bien de quién estamos hablando, que Jesucristo es Rey de Reyes. Hay quien es el Rey de Justicia, el Rey de Salem, el Rey de Paz. Es el Rey, el Supremo Rey. Amén. Rey de Reyes y Señor del Señor. Entonces vamos a seguir mirando esto. Mira el problema de Melquisedec. Porque Melquisedec, cualquiera dice, no, que era un sacerdote especial que estaba por allá. No, Melquisedec es una manifestación de Dios, pero no en carne. Es una manifestación de Dios porque él vino en carne hace 2000 años cuando se manifestó allí, en el pueblo de Israel, en la tribu de Judá, y nació en Belén. Amén. Pero, fíjate, este Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía. No tiene padre, no tiene madre, no tiene genealogía. ¿Quién es? ¿Cuál es el ser que no tiene padre, no tiene genealogía y puede bendecir? El único que puede hacer eso es Dios. Amén. Sin padre, sin madre, sin genealogía.
que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino es que semejante al Hijo de Dios permanece sacerdote para siempre. O sea, igual al Hijo de Dios. Ah, caramba, entonces aquí hay un problema. Que este Melquisedec es igual, semejante al Hijo de Dios. Entonces Melquisedec es una manifestación del Señor Jesucristo a Abraham. Amén. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alaba, hermano. Santo y santo es su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, estamos mirando quién es Melquisedec. Melquisedec es una manifestación de Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, una manifestación de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, Abraham. Y dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. ¿Ah? Considerad cuán grande. O sea, está hablando del Espíritu a través del apóstol diciendo, hombre, fíjate lo grande que es este Melquisedec, que no es cualquiera. Amén. A quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Y sigamos leyendo hasta el 7. Ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Entonces, en el pueblo de Israel, los que recibían los diezmos eran los sacerdotes hijos de Leví. ¿Y desde quién? No los recibían de los gentiles, los recibían de sus hermanos, los israelitas, las otras tribus. Porque fíjense que habían 12 tribus. Y una tribu servía al sacerdocio que era la tribu de Leví. Amén. Dice, pero aquel, en el versículo 6 dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Entonces, el menor, Abraham, el mayor, Melquisedec. Y era el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho cuando lo llamó. Dice, te bendeciré. ¿Y cuándo es que sale bendecido? Cuando aparece Melquisedec y lo bendice. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo, santo es su nombre. Alabado, hermano, gloria a Jesús. Santo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque para que miremos bien cuál es el Salvador de todos los hombres. Entonces, Juan 8, 51 al 58. 51 al 58. Juan 8. Juan 8. 51 al 58. Y así en el nombre de Jesús. Entonces, para que no nos confundamos, para que sepamos de qué estamos hablando. Dios se manifestaba como una figura humana y todo, sí, amén. Pero en ese momento no había venido en carne, amén. No había venido en carne. Él lo está diciendo, sin padres, sin madres, sin genealogía, o sea que no estaba en cuerpo de carne allí. Tenía la figura de hombre, de sacerdote, todo, pero no estaba manifestado en carne, amén. Entonces, Juan 8, 51 al 58 dice así en el nombre de Jesús, para que veas tú con quién hablaba Abraham. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando habla con los judíos le dice, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Ya lo que le está diciendo Jesús a los judíos,
que Abraham se gozó de que había de ver su día, lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. ¿Qué entendían los judíos que le estaba diciendo? Que él había hablado con Abraham. Amén. Y Jesús le dijo, les dijo, de cierto digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, el menor, Abraham, fue bendecido por el mayor. Y Jesús es mayor que él, porque antes que Abraham fuese, él es. Ya estamos entendiendo quién fue el que bendijo a Abraham. ¿Lo estamos entendiendo? Si lo estamos entendiendo, démosle la gloria al Señor Jesús. Alabanza y la gloria para el Señor Jesús. Santo su nombre. Gloria a Jesús. Santo su nombre. Entonces, en su parte espiritual, Jesús es antes que todos nosotros. Y antes que Abraham. Jesús es mayor que Abraham. El mayor bendijo al menor. El menor, Abraham, fue bendecido por el mayor. Melquisedec es una manifestación del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, miremos otro aspecto. Vayamos al libro de Hechos 27.1. Hechos 27.1. Para que sigamos mirando. Y así en nombre de Jesús. Nosotros sabemos que el apóstol Pablo, injustamente, por predicar la palabra y por celo de los judíos, fue apresado, ¿no? Fue puesto preso. Entonces, dice así. Y él apeló a ir ante el César de Roma y allá lo mandaron. Entonces dice así en nombre de Jesús. Hechos 27.1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Entonces estaba Pablo y también habían otros presos por diferentes delitos. Amén. Que quede claro eso, ¿no? ¿Qué pasa del 13 al 44? Vamos a leer todo del 13 al 44 en el nombre de Jesús. Y así, en el nombre de Jesús, Hechos 27 del 13 al 44, dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático,
A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a hallar la sonda, hallaron 15. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, le impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Oígame, hermanos, mire bien. Resulta que se embarcan mucha gente en una nave. Amén. Y junto a Pablo iban presos, pero a diferencia de Pablo, también iban presos por diferentes causas, amén, por diferentes delitos. Tanto es así que cuando ya está a punto de destruirse completamente la nave, los soldados dicen: no, hay que matar a todos estos presos. Amén. Pero fíjense bien que Pablo dice así, vean: esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Oigan, porque Pablo nada más servía a un único Dios. Oigan, de Dios, de quien soy y a quien sirvo. No a quienes sirvo, sino a quien, porque Dios es uno. Amén. Diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y dice la Escritura que así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Oiga, y esto nos hace reflexionar, y nos acordamos también de cuando Abraham rescató a todos los impíos junto con su sobrino allá allá en Sodoma y Gomorra. Amén. También vemos que Pablo pidió por todos, incluyendo por los presos que habían cometido diferentes delitos. Amén. Y como Dios es misericordioso, en esa ocasión esa gente se salvó de morir. Amén. Pero el que tuvo la visión, el que Dios se le manifestó, el ángel de Dios, y al que Dios le habló, fue el que tenía el trato con Dios. Esto es a Pablo. Esto es semejante a lo que le pasó a Abraham también. Amén.
Y esto es maravilloso, porque fíjese bien, cuando empezamos a leer, leímos en primera de Timoteo, que Dios es el Salvador de todos los hombres. Y ahí lo está mostrando, amén. Pero ese mayormente de lo que cree, oiga, implica un dato adicional, implica algo especial. ¿Cuánto tiene una alabanza para Jesús? Santo y santo su nombre, alábalo hermano, gloria al nombre de Jesús, gloria al alabanza. Ahora, sigamos mirando, ¿qué pasó en el pueblo de Israel? Éxodo 14, del 21 al 31. Éxodo. Éxodo 14, del 21 al 31, dice así. Cuando Moisés y el pueblo de Israel huyen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, entonces vamos a ver lo que pasó. Van a cruzar el Mar Rojo, dice así. En el nombre de Jesús. El 21 dice, y a partir del 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jesús que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jesús miró el campamento de los egipcios de la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó la rueda de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jesús pelea por ellos contra los egipcios. Y Jesús dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jesús derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jesús aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio a Israel aquel grande hecho que Jesús ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jesús y creyeron a Jesús y a Moisés su siervo. Amén. Entonces, de esta manera, Dios abrió el mar, los egipcios entraron y después también se cerraron las aguas del mar. Amén. Y de esta manera Dios salvó a todo el pueblo de Israel de la mano de Faraón y de los egipcios. Amén. Ahora, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Dice Números 14, del 26, el libro de Números 14, del 26 al 30. Fíjate bien. Acuérdese que cuando Dios le dijo a Moisés para que enviara a los espías a la tierra de Canaán, uno por cada tribu, nada más Josué y Caleb, dos de ellos,
confiaron en Dios y dieron buen testimonio. Los demás se llenaron de miedo y transmitieron el temor al pueblo. Amén. Pero nada más dos fueron fieles a Dios. Amén. Los demás se llenaron de temores y sembraron el pánico en la gente. Entonces, ¿qué pasó? Esto es lo que vamos a ver qué pasó cuando Dios se enfurece por esta actitud de la gente. En número 14 del 26 al 30, dice así. Número 14 del 26 al 30. Y Jesús habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jesús, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Entonces fíjense bien, si hemos estado atentos a la palabra, que Dios realiza una salvación para todo el pueblo. Amén. Pero los que creyeron, mira, esto es importante, los que creyeron, amén, los que no se olvidaron de todas las maravillas que Dios había hecho en Egipto, de los que no se olvidaron de lo que había pasado al cruzar el Mar Rojo, de los que no se olvidaron del poder de Dios, que fueron Josué y Caleb, y que no tuvieron miedo de entrar a la tierra de Canaán a pelear con los gigantes. Entonces, ahí se manifiesta la diferencia. Aquellos en un momento fueron salvados y pasaron el Mar Rojo, pero no creyeron. Entonces Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Amén. Entonces ese mayormente de los que creen, en este caso fueron Josué y Caleb, los que mayormente sí creyeron. Y los otros, Dios es cierto que Dios los había salvado, pero no tenían un pacto con Dios. No le creyeron a Dios, no obedecieron a Dios. Entonces Dios puede en un momento dado, por su misericordia, ayudar a una persona que lo necesita, aunque esa persona tenga muchos problemas, muchas dificultades, y mucha gente se vanagloria y dice: no, es que yo soy el consentido, yo soy el pechichón, yo soy la pechichona, yo soy la hija, yo soy el hijo de Dios. Pero no obedecen, pero no tienen el pacto con Dios, pero no siguen las leyes que Dios ordenó, pero no han ordenado su camino con Dios. Entonces, Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa persona se autoengaña porque esa persona no ha hecho el pacto que Dios le ha ordenado en su palabra. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y santo es su nombre. Alábalo, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, este Salvador, fíjense bien, este Salvador que salvó a Abraham, que salvó a Pablo y a los que estaban con él, ¿ya?, que salvó a Josué y Caleb, y que salvó al pueblo de Israel en un momento dado. ¿Quién es? Vamos, Oseas 13:4. Oseas 13:4. Vamos a mirar. Dice así el libro de Oseas, capítulo 13, versículo 4, dice así en el nombre de Jesús: mas yo soy Jesús tu Dios desde la tierra de Egipto.
No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Muchos cuando nos oyen leer en el antiguo pacto el nombre de Jesús dicen, pero es que ahí dice otro nombre, en mi Biblia dice Yahvé, en la otra Biblia dice Jehová, en la otra dice, no. ¿Y por qué nosotros leemos Jesús? Ya miraremos por qué. Dice, mas yo soy Jesús tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. La Biblia dice que no hay otro Salvador diferente a este que se manifestó aquí. Óigame, que no hay otro Salvador diferente a este. Amén. Entonces, si alguno cree que el nombre que estuvo ahí era Jehová o que sea Yahvé, vamos a seguir leyendo para mirar cuál es el Salvador. En Isaías 45, 21, libro de Isaías 45, 21. Y así en el nombre de Jesús. 21 y 22. Dice: proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jesús? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Oiga, la Biblia te está diciendo que hay un solo Dios. Oiga, no son dos ni tres, un solo Dios y no hay más. Y además que ese Dios es justo y salvador. Concuerda con el libro de Oseas, donde dice que yo soy tu Dios, tu Salvador. Oiga, de la tierra de Egipto no conocerá ningún otro Salvador sino a mí. Y aquí te está diciendo que Él es Dios justo y salvador, y que no hay ningún otro fuera de mí. O sea, fuera de ese Dios no hay ningún otro que salve. Amén. Amén. ¿Y qué dice el libro de Hechos 4, 11 y 12? Nosotros sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Hechos 4, 11 y 12. El libro de Hechos de los Apóstoles 4, 11 y 12. El libro describe las acciones de los apóstoles luego que Jesús subió al cielo. Amén. Y ellos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hacen todo esto. Y fíjense Hechos 4, 11 y 12 como dice. Vean lo que dice Pablo hablando por Pedro hablando por el Espíritu. Pedro dice así: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense bien, en ningún otro hay salvación. Entonces, si la persona cree que ese nombre mal traducido, que ponen Jehová o ponen Yahvé en alguna Biblia, es el correcto, habría una contradicción insalvable. ¿Por qué? Porque está diciendo la escritura que no hay otro salvador. Dice, en ningún otro hay salvación. Y allá el único Dios que salva tenía un nombre, y aquí sería Jesús, porque la Biblia dice que este Jesús dice ningún otro salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, si nosotros entendemos, comprendemos lo que la Biblia nos está diciendo, sabemos que el que salvó a la gente del naufragio, a Pablo y a todos los otros 200 y pico de presos y soldados y viajeros que iban en ese barco, fue el mismo que salvó al pueblo de Israel cuando cruzó de Egipto. Amén. Y que fue el mismo que le dio la fuerza a Abraham para rescatar a su sobrino y salvó a toda esa gente de lo que lo habían secuestrado. Amén. Amén. Entonces resulta que dice que en ningún otro hay salvación. Entonces no hay contradicción. El verdadero nombre es el nombre de Jesús. Amén. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esos nombres son un invento del hombre, esos nombres son engaños, esos nombres no salvan.
el único nombre en el cual hay salvación es en el nombre de Jesús. Y a su nombre, gloria al nombre de Jesús, gloria a Jesús, santo es su nombre, gloria a Dios. Y dice el libro de Juan 4:42. Juan 4:42 dice, para que entendamos y comprendamos. Cuando Jesús habla con la mujer samaritana y la mujer llena de gozo va y comunica el encuentro que tiene con el Señor, entonces le decían a la mujer, ¿cómo dicen? La gente, ¿cómo le dice? Dice Juan 4:42, y dice en nombre de Jesús, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces el Salvador del mundo es el Cristo, es Jesucristo. En ningún otro nombre hay salvación sino en el nombre de Jesús. Entonces cuando nosotros en el antiguo pacto leemos el nombre de Jesús donde está el otro nombre que pusieron los hombres, nosotros no estamos alterando la palabra. Sencillamente estamos haciendo como dice la Escritura. Amén. Estamos entendiendo esa parte para que la gente comprenda, para que la gente que está escuchando entienda por qué nosotros estamos leyendo así en el antiguo pacto. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Alábalo, hermano, gloria al nombre de Jesús, santo, santo es su nombre, gloria a Dios. Entonces, usted puede escuchar a muchas personas que andan haciendo lo malo, que andan en malos caminos y todo, diciendo de las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida. Pues Dios es maravilloso, Dios es misericordioso, y vemos que así como en un momento dado permitió que esos impíos de Sodoma fueran rescatados, o que los presos también fueran rescatados, con el pueblo que todavía tenía su corazón en Egipto y que demostró que era lo que tenía por dentro, allá en el desierto, también pasara al desierto y pasara al mar rojo, y fueran rescatados de Egipto. Dios tuvo misericordia de toda esa gente que hacía lo malo, porque Dios es justo y es bueno y hace salir el sol sobre justos e injustos. Amén. Y entonces las personas te pueden decir, no, yo soy consentido, el consentido de papá, y yo soy el pechiche, Dios es mi papá, y no sé, o sea, te dicen muchas cosas. La gente dice muchas cosas porque Dios es misericordioso y es capaz de tener misericordia de toda esta gente, porque es Dios, porque sus características las vamos a leer. Amén. Ahorita miramos las características de Dios. ¿Ustedes se acuerdan las características de Dios? ¿Se acuerdan? Dice, Jesús, grande para la ira, fuerte, misericordioso y piadoso. Ya, Dios fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Pero que en ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Amén. Entonces, si usted ha leído que Dios es fuerte, que Dios es misericordioso y piadoso, pero es tardo para la ira, entonces usted dirá, es que Dios es misericordioso, pero también es tardo para la ira, o sea que Él, antes de desatar su ira, espera un tiempo. Amén. Entonces misericordioso y piadoso, entonces Dios puede tener misericordia de cualquiera y del que no le conoce. Amén. Él es así, esas son sus características. Entonces, fíjense bien, las personas pueden saber que Dios ha hecho cosas. Amén. Pero acuérdense que cuando leímos al principio, leíamos que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Se acuerdan?
que leíamos eso, mayormente de los que creen. Entonces nosotros vemos que el que Dios haya tenido misericordia en un momento de la vida de una persona y le haya ayudado con algún problema, porque Dios es misericordioso, amén, eso no le garantiza nada a la persona. ¿Por qué? Porque existe un proceso que la persona tiene que conocer. Existe un proceso que Dios ha establecido con los hombres y que nos lo manifiesta a través de su palabra. Entonces el proceso, comencemos a leer ahí en Juan 3, del 16 al 18. Juan 3, del 16 al 18. Dice así: en el nombre de Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oye, Jesucristo mismo dice que debemos creer en su nombre. ¿Cómo se llama Él? Él se llama Jesús. Y como es el ungido del Mesías, Jesús Cristo. Él es Jesucristo. Jesús el ungido, Jesús el Mesías. Amén. Hay que creer en el nombre de Jesús. Lo está diciendo él mismo, dice, el que en él cree no es condenado. Entonces aquí dice, vea, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces el Salvador del mundo se llama Jesucristo. ¿Vio? Dice, el que en él, no el que en ellos, sino el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces cuando nosotros le damos esa importancia al nombre, y cuando nosotros leemos el nombre en el antiguo pacto, nosotros estamos bien, porque nosotros estamos creyendo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, porque nada más hay un único Salvador. Dice, no conocerás ningún otro Salvador sino a mí. Amén. Entonces el proceso es, primero, la persona tiene que creer, y no creer en cualquier cosa, creer en ese nombre, creer en el Señor Jesucristo. Amén. Creer en el Salvador. Queremos ver el proceso, qué significa mayormente de los que creen. Vamos a mirar ese proceso. Y fíjese que la persona tiene que, al creer en la palabra y querer obedecer la palabra, la persona tiene que presentar un cambio, tiene que dar unos frutos. Dice Lucas 3:2, quiere decir el nombre de Jesús. Lucas 3:2. Que así en el nombre de Jesús. Vea. En esta época dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces estaba el profeta Juan el Bautista y le vino la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué pasó del 7 al 14? Dice en el nombre de Jesús. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos?
Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, un ejemplo de cómo es el dato. La persona se acerca, cree, ¿verdad? Comienza a creer en la palabra. Pero fíjese que la persona tiene que dar unos frutos. Amén. Fíjese que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos tenemos a Abraham por padre. De pronto no dicen tanto hoy tenemos a Abraham por padre, sino no, yo soy el consentido de mi papá, que es Dios. Y no dan frutos. ¿Ah? El que tiene 2 túnicas, de el que no tiene. Entonces resulta que la gente no se mete la mano en el bolsillo para ayudar. Bueno, los publicanos que cobraban impuestos en exceso a la gente, dice. Él dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. La gente sigue haciendo sus negocios, haciendo sus mordidas, sus extorsiones, sus cosas, y todavía dice que creen en Dios y que asisten a un culto de X o Y. Y no han hecho un cambio en su vida. Amén. Los soldados le preguntaron, nosotros, ¿qué haremos? No hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. También está diciendo a esos soldados que no hicieran extorsiones, ni calumniaran, o sea, levantaron falsos testimonios de cosas que no es. Entonces, toda esta cantidad de cosas, están marcando una diferencia. Amén. Entonces puede decir la gente, no, es que tenemos a Abraham por padre. Le dice, no, es que yo soy el consentido de Dios, el hijo, el pequillón de mi padre, que es Dios, la niña de sus ojos. Mentira. Mentira. Porque si la persona no hace frutos, no tiene frutos dignos de arrepentimiento, todo eso es vanidad, todo eso es mentira, eso es un autoengaño. La persona tiene que vivir según la palabra. Amén. Porque la persona tiene que mostrar algún fruto de arrepentimiento. Entonces, el orden es ese. La persona escucha la palabra, cree en el Señor Jesucristo, se arrepiente, comienzan de una vez a mostrar ese deseo, ese verdadero cambio, poco a poco, porque es un proceso. ¿Amén? Y termina bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo y santo es su nombre, alábalo, hermano. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Y es un proceso. Con el bautismo no termina todo, porque estamos en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, sujeto a muchas cosas, y tenemos una lucha hasta el día que muramos. Amén. La diferencia es que ahora la persona, cuando ha creído, se ha arrepentido, da fruto de arrepentimiento, se bautiza en el nombre de Jesús, comienza a cambiar y a obedecer la palabra. La persona guiada por el Espíritu Santo, la persona guiada por el Espíritu de Dios. La persona como humano se puede equivocar, pero la diferencia es que ahora tiene conciencia de pecado. La diferencia es que ahora la persona ya sabe a quién clamar. La diferencia es que ahora la persona va a depender de Dios como su Padre Celestial. Amén. Entonces, cuando usted ve, porque usted de cierto tiempo para acá, no puedo decirle cuántos años para acá, usted escucha, no, la oración de fe, no, que la oración de fe, haga la oración de fe para ser salvo. La oración de fe, si nosotros la miramos en sus justas proporciones, es apenas una intención del alma para acercarse a Dios. Esa oración de que Señor Jesús te recibo en mi corazón. La persona, para que pueda recibir a Jesucristo en su corazón, tiene que pasar por un proceso y ser limpiada. La persona tiene que pasar por las aguas del bautismo y arrepentirse.
arrepentirse y pasar por las aguas del bautismo y recibir el nombre de Jesús, porque simplemente porque lo exprese con los labios, simplemente no va a suceder, porque la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, correcto, pero todos los que creyeron, dice la Escritura, fueron bautizados. Amén. Es que ese es un pequeño detalle que se les olvida a mucha gente que expresa que no, que yo soy hijo de Dios, soy consentido de papá y yo soy hijo de Dios y yo soy salvo porque yo hice la oración de fe. Eso no dice la Escritura. La Escritura no dice, la Escritura dice otra cosa, la Escritura dice que hay un proceso que hay que cumplir. Amén. Entonces no nos engañemos, no nos autoengañemos. Miremos bien cómo dice la Escritura para poder entender lo que el Señor nos quiere decir. Ahora, fíjese bien, hay una diferencia entre salvación de una situación y salvación del alma. Amén. Lucas 11 Lucas 17 del 11 al 19. Lucas 17 del 11 al 19. Y así en nombre de Jesús. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Fíjense bien. Entonces 10 fueron limpiados, 10 fueron sanados porque Jesús tuvo misericordia de esos 10. Pero uno tuvo verdadera fe y la fe lo ha salvado. En ese momento ya tenía un Dios, un trato especial con él. Amén. En ese momento Jesús le está mostrando la salvación, no solo la sanación en su cuerpo, porque todos fueron sanados de la lepra, sino algo más grande que eso, que es la salvación. Acuérdese que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Usted se da cuenta que implica ese mayormente? Ahora, para redondear el tema, acerca de que muchos se consideran que porque Dios en algún momento ha tenido misericordia y ha obrado algo en su familia o en ellos, y por eso ya son los hijos consentidos de papá. Deberíamos reflexionar bien lo que dice el Salmo 50, versículo 5, para que vean usted lo que implica la salvación. Vean lo que implica la salvación. Salmo 55. Vean lo que dice Dios. Vean lo que dice Dios. Dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Vea bien lo que dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Ahí se cae toda esta cantidad de mentiras, se cae toda esta teoría y falso del evangelio de la prosperidad y eso de que yo soy consentido de papá, pero no hago lo que Dios ordena en su palabra. ¿Por qué? Porque resulta que los hijos de Dios, los santos de Dios, los que están apartados de la inmundicia del mundo, dice, lo que hicieron conmigo pacto. O sea, primero la persona hizo un pacto. ¿Y dónde es que tú haces el pacto? ¿Dónde es que la persona hace el pacto con Dios?
cuando recibe el nombre de Jesús, cuando la persona se arrepiente y se bautiza en el nombre de Jesús, hace el pacto con Dios. No es antes, es allí que hace el pacto, porque ahí es rociada a la persona con la sangre del cordero para lavar sus pecados, amén. Entonces queda el pacto con Dios, y después con sacrificio, y eso se corresponde exactamente con toda la escritura, porque ese sacrificio dice que hay que entrar por la puerta estrecha, porque la puerta estrecha es la que lleva a la salvación, y una puerta estrecha es pasar difícil, amén. Entonces los santos de Dios que han hecho un pacto con sacrificio. Entonces no crea el cristiano que está buscando al Señor, que tiene muchas dificultades, muchos problemas, muchas cosas, pues así lo ha dispuesto Dios. No nos engañemos, así lo ha dispuesto Dios, amén. Entonces aquellos que hablan de que todo les sale de derecho según lo que ellos piensan, todo les sale, deben que revisar su vida, porque no está el pacto con sacrificio. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús y a su nombre? Alabado, hermano, gloria al nombre de Jesús, gloria a Dios, santo, santo. Ahora hay una pregunta que muchos se hacen: ¿la salvación se puede perder? Es una pregunta que muchos se hacen. De pronto algún hermano la ha escuchado o se la ha hecho el mismo. Ay, la salvación se puede perder. Entonces, la palabra es clara. Miremos primero el tema que le había comentado de la característica de Dios en Éxodo 34. Vea lo que le dice, vea cuando proclama su nombre a Moisés. Dios le proclama su nombre. Pasando Jesús por delante de él, proclamó: Jesús, Jesús, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Vio? Fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande misericordia. Ya. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces fíjese bien, Jesús es fuerte, misericordioso y piadoso, amén. Tardo para la ira y grande misericordia, pero resulta que es tardo para la ira. O sea que en un momento dado se puede desatar la ira de él. Amén. En un momento dado, que solo él sabe. O sea, es tarde, eso no es enseguida. Sino que tanto da la persona, insiste en pecar, insiste. La persona que primero ha conocido la palabra, que ha conocido el don de Dios, que ha conocido la misericordia de Dios, que se ha deleitado con su palabra, con sus alabanzas, que ha visto el obrar de Dios en su vida, y de repente comienza a mirar para otro lado y comienza a pecar, insiste y peca y peca y peca, pensando que como Dios es misericordioso siempre lo va a perdonar. Pero tardo para la ira quiere decir que, aunque tarde, llega un momento en que desata su ira. Amén. ¿Está claro eso, verdad? Tardo para la ira, o sea, en un momento Dios se va a disgustar. Y dice el libro de Ezequiel 18:24, dice así en el nombre de Jesús: y así en el nombre de Jesús, 18:24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta.
por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, el problema no es que muera físicamente, ¿saben? Porque todos algún día, tarde o temprano, tendremos que fallecer, amén. El problema es la muerte espiritual, que se muera sin Dios, que se muera sin perdón, amén. Entonces, si el justo se apartara de justicia y hiciera todas las abominaciones del impío, vivirá él, ninguna de su justicia le tendrá tenida en cuenta. Lo dice la Escritura. Ahora cualquiera dirá, no, es que esto era el antiguo pacto, hermano. Pero resulta que en el libro de Apocalipsis, también podemos leer Apocalipsis 2, 5, Apocalipsis 2, 5. Fíjate la recomendación que le hace él a esta iglesia en Efeso. El mensaje de Efeso, ¿verdad? 2, 5 dice. Fíjate bien, desde el 4 podemos tomarlo, dice. Pero tengo contra ti, en nombre de Jesús, dice. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. O sea que le da tiempo para que se arrepienta. Estamos en el pacto de la gracia, gloria a Jesús. Le da tiempo para que se arrepienta, pero si no se arrepiente, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Nosotros sabemos que la luz, el candelero, sinónimo del Espíritu de Dios, del Espíritu que a todos nos da vida, amén. Su palabra nos alumbra, su Santo Espíritu nos guía. Tú sabes lo que una persona que ha disfrutado del Espíritu de Dios, Dios le quite de su Santo Espíritu. Eso es algo terrible. Acuérdese que cuando David pecó, el clamor que le decía a él, vuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. ¿Sí se acuerdan? Entonces, él decía que no le quitara de su Santo Espíritu, porque sabía que si el Espíritu de Dios estaba listo. Amén. Y ahí en Apocalipsis 3:5 dice así en nombre de Jesús: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, alcanzará salvación, dice. Y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, si la persona no vence el pecado con el Espíritu que se le ha dado, con el conocimiento que se le ha dado, con la palabra que se le ha dado, y no vence el pecado, no vence la atracción por el mundo, no vence las cosas que se le ofrecen para hacerlo caer, no vence eso. O sea, si la persona no vence, hay un problema. Cuando dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, o sea que ahí hay y no borraré una consecuencia, o sea que la persona se le puede borrar el nombre del libro de la vida. Amén. Eso lo está diciendo la palabra, no lo estoy diciendo yo. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, o sea que si la persona no vence, no será vestido de vestidura blanca y borrarán su nombre del libro de la vida. La persona tiene que tomar una decisión con Dios. La persona tiene que tratar de obedecer la palabra. Amén. La persona tiene que tratar de desear las cosas que están torcidas para que el Señor nos lo vista y nos vista a todos de vestidura blanca, que hacemos la salvación. ¿Cuántos tienen una alabanza para Jesús? Santo, santo es su nombre, alaba a los hermanos. Gloria a Jesús, santo es su nombre. Ahora miremos en Tito 2, 11 y 14, para que miramos bien en Tito 2, 11 y 14, de quién, ya lo hemos visto, pero miramos bien ya como conclusión, de quién es que hemos estado hablando, como conclusión, Tito 2, del 11 al 14, dice así en el nombre de Jesús.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el Salvador de todos los hombres es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Santo, santo es su nombre. Alabanza al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Santo es su nombre. Gloria a Jesús. De esta manera terminamos este servicio en esta tarde en el nombre de Jesús. Y les pedimos a todos los que nos han escuchado que cojan la Biblia y que estudien atentamente todas las citas en su casa. También les pedimos que compartan estos videos que están en la página de YouTube de Jesús mi Dios. Compartan estos videos con otras almas para que también ellos lleguen al conocimiento de la palabra y se gocen con la palabra y entiendan el camino de salvación que Dios ha dejado. La paz de Cristo sea con todos. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús.